Le mande le mande Elena, tiene cara sonriente hoy día, ¿sí la ve? Eso Ajá. va a estar buena la clase entonces, hermana Raquel. Buenas noches, mi hermana Elena, ¿cómo está? Algunos no tienen luz, pastor, y no se van a poder conectar, mencionaban. Sí, está bien, puede, pero lo bueno es que mientras esté la hermana chilena aquí, las clases van a estar interesantes. No, pues no es ¿cuál es la chilena? ¿Dónde está? No, no Adelaide, ella no está. es. No, no, ella no es chilena. Uy, yo me Ella es de equivoco. Paraguay, la Ya me hermana salgo, ya Raquel es la que está en ya me Chile. salgo. De Paraguay a Chile está lejos eso. La de Paraguay, aquí sí tenemos de Paraguay. Y tenemos una venezolana también. Sí, también las hermanas de Daular, pues, Verónica y, bueno, hoy no están conectadas, pero ellas también son de Venezuela. Brigitte ya ha hecho Brigitte también es internacional. de Venezuela, sí, Brigitte también es de Venezuela. Brigitte se ha hecho internacional ya. Ahí está nuestra hermana Ahí Adelaida. Un está la gusto, hermana. bendiciones. Ok, ya creo que está grabando la clase. Sí, pastor, sí. Que Ok, Dios le bendiga. Me conecto con Raquel a las 9:30. ok, Muchas pastor. bendiciones. Bendiciones, un gusto, gracias. Bendiciones, mis hermanos. Es un videíto, esperemos un segundo, que la computadora está lenta. No, no me coge. Les comentaba que este video menciona el predicador, que ustedes lo pueden buscar en Google, acerca de algo novedoso, algo nuevo, les traía una información nueva, una revelación nueva a la gente, a la audiencia a la que él se estaba dirigiendo. Y esta revelación nueva decía que, o empezaba con una pregunta, le decía, ¿ustedes hijos de quiénes son? Y la gente decía, hijos de Dios. Y él decía, bueno, Dios tiene un nombre. Entonces decían, ah, ya, Jehová. Entonces, ¿hijos de quién son ustedes? Hijos de Jehová. Entonces, si Jehová es Dios, ¿ustedes qué son? Y la gente se quedó callada porque no sabía. Entonces él viene y les dice, hoy les voy a decir algo nuevo, algo sorprendente que les va a cambiar su vida. Entonces, ¿qué era lo nuevo y lo sorprendente que iba a cambiar la vida de la audiencia? O lo que él quería enseñarles era que si eran hijos de Dios Padre, de Dios Jehová, como él lo decía, nosotros o la audiencia que él tenía, venían a ser dioses junior. Entonces la revelación de él era que somos dioses o dioses junior, ¿sí? Eso es lo que él estaba tratando de enseñar en ese video que quise mostrárselos y que usted lo puede buscar por Google. Ahora, ante esta propuesta que trae este predicador, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que él estaba enseñándole a su audiencia? No sé si le llame la atención, no sé si para usted le parezca normal o usted comparta esa idea o piense que no es correcto, quiero escucharle su opinión. Cualquiera puede hablar, no No todos a la sé. vez. A ver, mi hermana Elena. Ay, ¿qué puedo decir? Ya, por muchos tiempos hemos venido escuchando, ¿no? Que hay un solo Dios. Y primera vez que escucho que nosotros somos dioses junior, ¿verdad? Pero tampoco critico al pastor porque Exacto, sí, sí. No, no para hablar del predicador. Quiero que nos enfoquemos en el mensaje. Exacto. sí, claro, porque
Siempre si el padre es esto, supuestamente que los hijos también vienen heredando, ¿no? Aunque no todas las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de profesiones, por ejemplo, si el padre es abogado, los hijos no son abogados a veces. Pero esto, no sé, no puedo decir mucho sobre esto, que nosotros somos dioses junior. No Ya, sé las otras bueno, hermanas que dicen. Bueno, muy bien. A ver, mi hermana Elvira. yo creo que sí, porque no recuerdo en qué parte de la Biblia, no sé si es en Daniel donde dice, y vi la semejanza como un como hijo de dioses, algo así, o sea, no recuerdo, pero sí me habla de hijo de dioses. Entonces, si está hablando como hijo de dioses, o sea, para mí, ¿no? Yo creo que ya, pues yo también soy diosita, hija de Dios y es de Dios. Yo soy diosita, Ya, muy bien, hija muy de... bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Brigitte. Perdón un ratito, hermano. Entonces, como ya le dije, perdón, hija de Dios, entonces, por eso es que a veces nosotros tenemos la tendencia como de vanagloriarnos, creyéndonos que somos, o sea, queriéndole robarle la gloria a Dios, pues. Ya. Muy bien. Vamos, Brigitte. Gracias. Bueno, digo que poner mucho cuidado, ¿no? Porque cuando la Biblia se refiere a dioses, creo que habla de los ángeles caídos, dioses. Y como dijo la hermana, yo creo que el único Dios es arriba. Y sabemos que en estos últimos tiempos pues van a tratar de nuestra mente distorsionarla para que así nuestro orgullo crezca más y ahí donde rebelarse, a creernos Dios en Muy bien, Brigitte. Brigitte hace una advertencia, un cuidado. Muy bien. Gracias por sus comentarios, gracias por su aporte. Quería escuchar sus opiniones porque en realidad la Biblia en ninguna parte nos enseña de que nosotros somos dioses, ¿sí? Somos hijos de un solo Dios, hijas de un solo Dios, pero en ninguna parte de las Escrituras nos dice que somos hijos, que somos dioses, ¿sí? En ninguna parte de las Escrituras, y si usted se recuerda, o no sé si usted lo asemeje, esta parte de que somos dioses, esta declaración que hace el predicador de que somos dioses juniors, no sé si se le parezca con algo que pasó en el Génesis, no sé si usted recuerde, por ahí alguna de las historias que usted le ha contado a los niños y hay algo parecido a esto que se está proponiendo. ¿Quién me puede decir eso? ¿A qué se le recuerda? Adán y Eva, con la serpiente. ¿En qué parte? Cuénteme. Cuando le decía que comieran el fruto prohibido. Pero ¿qué propuesta Que le hizo la serpiente? Le dijo iban que a podrá ser abrir sus ojos y ser como Dios. Eso es. ¿Qué hizo la serpiente? Le dijo que podía ser como Dios. ¿Qué es lo que le estaba proponiendo la serpiente a Eva? Era que viva de manera independiente de Dios, que ella podía hacer y deshacer con todo porque ella se iba a convertir en su propio Dios. Esa fue la propuesta de la serpiente. Y Eva la vio muy atractiva y cayó. cayó. Ahora, esta propuesta que se está presentando no es muy diferente, porque al decirle que usted es Dios, o sea, que usted, por ser hijo de Dios, usted se convierte en Dios, que no es lo mismo que yo soy hijo de Dios, eso también es una propuesta tentadora a que nosotros podamos hacer con nuestra vida lo que querramos e incluso vivir independiente de Dios, porque si yo ya me convierto en Dios, si yo ya soy Dios, entonces no voy a necesitar de Dios, mi Padre,
Dios creador, no voy a necesitar de Él si yo me convierto en Dios. Entonces, eso es una propuesta totalmente atractiva para muchas personas que quieren vivir de esta manera, sin considerarlo a Dios en nuestras vidas. Pero como dijo Brigitte, hay que tener mucho cuidado en este tiempo porque van a venir y han levantado a raíz de toda la historia, se han levantado muchas propuestas, muchas enseñanzas, muchas cosas o diferentes evangelios se han traído para poder engañar así a aquellos que creemos en el Señor, que confiamos en Él, que vivimos su palabra, que hemos comprendido su palabra. Entonces, ante ese cuidado que mencionaba la hermana Brigitte, es que nosotros necesitamos poder interpretar las escrituras. Necesitamos estudiar las escrituras e interpretar las escrituras. Por eso es necesario este módulo, ya que ustedes, no solamente por la parte de ser maestras o ayudantes o servir en alguna área específica, necesitan estar preparados en esta área. Todo hijo de Dios, todo creyente, todo discípulo de Cristo necesita aprender a estudiar y a interpretar las escrituras. Entonces es por eso que ustedes como hijas de Dios y también como siervas del Señor vamos a poder ver este tema, necesitamos aprenderlo. Y nos va a ayudar muchísimo en el camino, en nuestro caminar, el poder aprender algunos detalles de la interpretación bíblica, algunas normas de la interpretación bíblica que nos va a ayudar en el momento del estudio. Entonces es por eso que usted necesita aprender esto, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito qué tiene que ver la interpretación bíblica en esta noche, de qué se trata y vamos a ver. Muy bien. Ahí en la pantallita dice interpretación bíblica. ¿Qué es la interpretación bíblica? Déjeme ver. ¿Qué es la interpretación bíblica? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Está relacionada con qué palabra? ¿O con qué ciencia? La palabra hermenéutica es griega y quiere decir traducir, explicar o interpretar. Muy bien, la interpretación bíblica está relacionada con la hermenéutica. Y la hermenéutica es una palabra griega que quiere decir, ¿qué quiere decir? Traducir, Traducir, explicar explicar o o interpretar. interpretar. Traducir, explicar o interpretar. Muy bien. Ahí tiene lo que es la hermenéutica, ¿me pueden ayudar? Como un concepto. Amén. La hermenéutica es la ciencia y el arte que tiene como objeto llevarnos a entender lo que algo significa y comprender lo que un mensaje trata de comunicar. Muy bien, en sus propias palabras, ¿puede decirme de qué se trata entonces la hermenéutica? Que es la herramienta que nos va a ayudar en la interpretación bíblica. ¿En qué nos ayuda? A poder comprender, entender mejor. Así es, a poder comprender y entender mejor lo que se trata de comunicar. Muy bien. ¿Será necesaria la interpretación bíblica para nuestras vidas? ¿Qué Sí, piensa usted? ¿Sí? Muy bien. Pues sí, es muy importante y lo vamos a ver a través de dos ejemplos. En este caso, con el primer ejemplo acerca de los judíos. ¿Alguien le puede dar lectura? Amén. Dice el amén. primer, Siga, hermana, sí. ok. Dice, el primero de ellos es el de los judíos que regresaron después de 70 años de cautiverio en Babilonia, de acuerdo a Nehemías 8, del 7 al 9. La ley se les tuvo que interpretar. Hubiera sido más fácil que el Espíritu Santo le hubiera dado la interpretación correcta a cada uno, pero Dios usó la interpretación de hombres para explicar el significado a los demás. Muy bien, vaya a su Biblia y busque Nehemías 8, por favor, Nehemías 8 del versículo 7 al 9. No la tengo. Nehemías 8, Nehemías 8.
Nehemías 8, del 7 al 9. ¿Alguien lo encontró? ¿Ya? ¿Le puede dar lectura? Dice Amén. de, Del lea, 7 al hermano. 9. Y los levitas, Yeshua, Siga, siga. ¿sí escucha? Sí, sí. Y los levitas, Yeshua, Paní, Serebías, Amín, Yamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabek, Hanán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote era escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Así es, muy bien. En el versículo 8, en la última parte, ¿qué decía? A ver, a ver, hay una parte que sería bueno que usted la pueda quizás subrayar, ¿verdad? En el versículo 8 dice, ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que entendiesen la lectura. En otra traducción bíblica que yo leía el sábado decía interpretando, ¿sí? En otra traducción dice interpretando a modo de que entendiesen la lectura, a modo de que entiendan lo que se les estaba enseñando. Y había un efecto que causó en el pueblo el escuchar y entender las escrituras. ¿Qué hizo el pueblo después? En el versículo 9 al último, porque todo el pueblo, ¿qué hacía? Lloraba. Lloraba, que le- el pueblo, exacto. El pueblo, el efecto que causó el escuchar y entender la palabra, lo llevó al pueblo a llorar, a conmoverse con la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que en Nehemías 8 hubo necesidad de que alguien le interpretara las escrituras a la audiencia, al pueblo, para que ellos pudieran entender. Entonces vemos que la interpretación bíblica es o era necesaria en aquel entonces, ¿sí? Usted también lo va a poder ver en la historia de Josías, cuando se encontraron con los rollos de las escrituras de la ley, también en Esdras, usted también va a poder ver que era importante poder interpretar las escrituras. Y en el segundo caso dice, cuando tomaban el pasaje del Antiguo Testamento y les daba una interpretación particular, en el caso de Mateo 2:17, como el cumplimiento de Jeremías 31:15. El mejor caso de todos es el de Jesús mismo, que interpretó correctamente los pasajes que los fariseos le habían dado mala interpretación, ¿sí? Entonces ahí usted va a recibir este material, usted lo va a recibir ya mismo, se lo voy a enviar por el grupo, para que usted pueda ver los textos bíblicos donde muestra que era necesaria la interpretación bíblica. La ley fue dada, los fariseos la recibieron, pero los fariseos no le daban la interpretación correcta. Entonces el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, les dio la interpretación correcta a la ley y el pueblo pudo entender muchas verdades que no habían entendido a causa de los fariseos. Entonces, ¿es necesaria la interpretación bíblica en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Lo vemos a través de las escrituras. Entonces, no podemos ignorar esa parte, no podemos ignorar que es necesario esta parte en el momento del estudio bíblico, ¿sí? Pero para que podamos estudiar las escrituras, para que podamos interpretar las escrituras, es de suma importancia que usted tenga entendido
que tenga claro cuál es el rol del Espíritu Santo en el momento, bueno, en toda nuestra vida, pero como nos estamos enfocando en esta parte de la interpretación bíblica, el rol del Espíritu Santo tiene un papel esencial en el entendimiento de las Escrituras. Me gustaría que alguien le dé lectura a lo que dice aquí el Salmo 119, 18, y veamos esta oración. ¿Alguien le puede dar lectura? Amén. A ver, mi hermana Brigitte. El rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un papel esencial en el entendimiento de la Biblia. El Salmo 119, 18 es una oración al Señor que dice, abre mis ojos y mírame las maravillas de tu ley. Miraré las Mira. maravillas de tu ley. Asimismo, el Salmo 119, 33 al 34 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Muy bien, gracias mi hermana Brigitte. Estos salmos son como una oración que hace el salmista y le hace esta oración a Dios ¿para qué? ¿Qué le está pidiendo el salmista a Dios a través de estos textos que son como una oración? ¿Qué le está pidiendo? Entendimiento, que le dé entendimiento, que le enseñe Que le enseñe qué cosa. las escrituras, que haya una revelación de parte del Espíritu Santo más profunda. Que haya un entendimiento más profundo, que pueda entender su palabra y así también la va a guardar, la va a cumplir. Entonces, podemos ver que a través de este salmo se pide la ayuda o la intervención del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Es lo mismo o es el principio que nosotros debemos de aplicar a la hora de estudiar las Escrituras. Sin el Espíritu Santo no podremos interpretar las Escrituras, ¿sí? Estos versículos nos enseñan que tenemos que permitir al Espíritu Santo, el autor de las Sagradas Escrituras, que nos ilumine. Nótese esa palabra, por favor. Mire que no dice que nos revele, dice que nos ilumine. Ya le voy a explicar un poquito de esto, que abra nuestro entendimiento en el proceso de leer y de estudiar la palabra de Dios. Es por ello que la lectura y estudio de la palabra también se deben de hacer en una actitud de oración y de total dependencia al Señor, pidiéndole que abra nuestros ojos y entendimiento, ¿sí? No olvidemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Vamos a un poquito, hace unos meses pasamos el mes de la Biblia. Yo creo que algunas hicieron algunas actividades recordando de qué se trata las Escrituras y la historia de las Escrituras. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Pregunto. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Dios. Dios, muy bien, su Espíritu Santo. Les pregunto, o bueno, les voy a compartir esta parte. Dios se da a conocer al ser humano a través de tres formas, que son conocidas como las revelaciones. La revelación general, que tiene que ver con lo creado, con la creación. Dios se da a conocer a través de la creación. La revelación especial, que es a través de las escrituras, que usted y yo las tenemos, y la revelación suprema, que es a través de su Hijo Jesucristo. Estas son las tres formas que Dios se ha dado a conocer a los seres humanos, ¿sí? En cuanto a la revelación especial, que son las escrituras, hay tres puntos que debemos de considerar en las escrituras, ¿sí? Dios se reveló a más de 40 hombres que fueron quienes escribieron las escrituras. Dios se dio a conocer en su carácter y en su voluntad. Escuche con atención esta parte para que no se confunda. Dios se reveló a más de 40 autores, más de 40 escritores y se dio a conocer en su carácter y su voluntad. Y Dios inspiró a estos más de 40 hombres que escribieron la Biblia. Dios los inspiró para que puedan escribir lo que Él deseaba que ellos escriban. Ninguno escribió lo que quería.
Dios a través de su Espíritu Santo los inspiró, les dijo, les incitó a que escriban lo que Dios quería que ellos escriban. ¿Ok? Hasta este punto, yo le hago una pregunta. ¿Esos autores existen hasta el día de hoy? ¿Están vivos? ¿Usted conoce a alguno de los escritores de la Biblia? ¿Sí o no? ¿O está difícil la pregunta? A ver, quiero escucharles. Ponga atención. No ¿Usted están vivos. conoce a alguno de los escritores bíblicos al día de hoy? ¿Están vivos? Terrenalmente no están vivos. No están vivos, por eso Están no vivos. están vivos. Ellos ya murieron, hace más de 2000 años atrás, ellos ya murieron. Entonces, les hago esta pregunta para que pueda comprender que la revelación y la inspiración de Dios a los escritores de la Biblia, eso ya se dio hace más de 2000 años o 1500 años que fue escrita la Biblia. Eso ya se dio. Eso ya no se da en este tiempo, ni la inspiración ni la revelación de Dios a nosotros. ¿Qué es lo que sí se da en nuestros tiempos? Es la iluminación. ¿Qué quiere decir iluminación? ¿Alguien tiene idea qué quiere decir iluminar? Ahorita que se nos va la luz y todo nos queda en oscuro, pero cuando llega la luz, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando Luz, nos pues. llega la luz? ¿Qué hay cuando nos llega la luz? No lo escucho, creo que se me entrecortó. A ver, alguien que me diga, ¿qué hay cuando llega la luz? Iluminación. Se ilumina la Iluminación. cosa porque está Una oscura. claridad. Claridad, claridad. Ahí llega la luz, nos ilumina, podemos ver lo que no estábamos viendo y hay claridad. De eso se trata el rol del Espíritu Santo ahora para nosotros. No le va a revelar nada que no esté revelado ya aquí en este maravilloso libro. Aquí está toda la revelación de Dios. Aquí está todo lo que Dios desea que usted y yo conozcamos. Aquí está. Fuera de esto, no hay nada más, hermana querida, que Dios nos quiera revelar, porque Dios ya aquí lo cerró su revelación. Aquí ya está todo. Pero cuando usted se acerca a este maravilloso libro, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo cumple el rol de iluminarla, o sea, de darle claridad a lo que está escrito aquí que usted y yo no conocíamos o no comprendemos. Se viene el Espíritu Santo y le da claridad. Y le hago un ejemplo. Antes de conocer al Señor Jesucristo, usted conocía el Evangelio cuando usted estaba en el mundo. Usted conocía, quizás, había escuchado del nacimiento de Jesús, de por qué Jesús, de que Jesús había nacido. Quizás usted tenía un leve conocimiento por las películas, por su vecina, por alguien, ¿verdad? Pero cuando usted vino a entender el Evangelio, y eso causó un efecto cuando el Espíritu Santo la convenció a usted de que usted era pecadora. ¿Y eso dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que usted y yo somos pecadores? La Biblia. La Biblia. En la Biblia. Ahí está esa revelación, ¿verdad? Ahí está, eso fue dado hace más de 2000 años a los escritores y hoy el Señor, hoy por hoy, con el tiempo que usted pudo entender esto, el Espíritu Santo hizo que usted lo entendiera. Al entenderlo usted, ¿qué efecto hubo cuando usted entendió que usted era pecadora, que usted vivía alejada de Dios, que usted había ofendido a Dios y que usted se merecía la condenación eterna? ¿Qué resultados hubo cuando usted entendió esto? La claridad. Hubo claridad. ¿Y qué resultados hubo? O sea, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con usted? ¿Se quedó igual o hubo algo, algún cambio? ¿Procedió algo? Un Hermana cambio. Brigitte. A ver, Hubo hermana, un cambio, hubo un cambio. cambio de... Ya. Hermana Adelaida.
Hermana Adelaida, no sé si usted quería hablar. Hubo un cambio, decía la hermana Brigitte. Hubo un cambio porque hubo un antes y un después. Así es. Hubo un antes y un después. O sea, ¿cuál fue el resultado de que usted pudo entender el Evangelio, pero no por usted, sino por la obra del Espíritu Santo? Fue que usted recibió al Señor. ¿Sí? Al entender el Evangelio, usted y yo terminamos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, el Espíritu Santo, es importante que usted tenga muy en claro cuál es su obra, porque cuando usted se acerque a las Escrituras, necesita entender esta verdad para así poder interpretar de manera clara, porque si usted se acerca con una idea equivocada, como Dios me va a revelar algo nuevo a mí a través de las Escrituras, es donde se cometen los errores que se cometen y se crean las sectas, se crean los falsos evangelios, se crean las falsas doctrinas, los falsos maestros se aprovechan de la gente y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos tenemos que acercar a las Escrituras conociendo que el Espíritu Santo no nos va a revelar, no nos va a inspirar nada, porque eso ya está hecho. Lo que sí va a hacer es iluminarnos, hacernos entender, darnos claridad en lo que vamos a leer. Porque recuerde que las escrituras no fueron escritas en nuestro contexto, hay diferencias políticas, diferencias geográficas, diferencias culturales, de idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas son importantes para que usted y yo podamos entender que el estudio, cómo debemos acercarnos a las escrituras, ¿sí? Y el Espíritu Santo dice, no puede, él no se contradice. No olvidemos que fue el Espíritu Santo que inspiró las escrituras y él no puede contradecirse. Esto es un ejemplo el que muestra aquí para que podamos entender que no es que nos revela, sino que nos hace entender. Dice, no puede decir que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo regresará por segunda vez. Y que para que después algún creyente diga, nadie sabe el día ni la hora, pero el Espíritu me lo reveló a mí el mes y el año en que Cristo regresará. Eso es malentender y malinterpretar las Escrituras. Y eso es malentender el rol del Espíritu Santo en nuestro entendimiento de la palabra. No sé si usted se acuerda, justo el sábado hablábamos con las hermanas de presenciales, que yo recuerdo que cuando tenía 15 años aproximadamente, estaba entrando al al año 2000, había muchos comentarios de que en el año 2000 iba a ser el fin del mundo. Y como yo era muchacha, yo no conocía las escrituras, no era cristiana, no sé, no era seguidora de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que causó en mí? Bueno, causó un temor, causó que pudiera creer de una u otra manera que iba a ser el fin del mundo. Pero llegó el año 2000 y no pasó nada. Entonces, cuando ya me encuentro con las escrituras y me encuentro con este texto bíblico de que nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles, solo el Padre que está en los cielos dice la palabra de Dios, entonces, ¿cómo es que una persona puede llegar a decir que la venida del Señor o el fin del mundo será en el año tal, será el día tal? No sé, y ahí las hermanas el día sábado nos recordaban que hace unos años atrás, más o menos por el 2012, volvió esta tendencia. Esto es como las tendencias, ¿no? Que decían que por el calendario maya el año se iba a acabar, si mal no recuerdo, el 31 de diciembre, y la gente estaba alarmada, la gente estaba asustada, y Era, llegó, 2000 dígame, no le escuché, era, hermana Elvira. era 2006 Ah, y el 2006. 2006 y en el mes sexto. O sea, todo Ya. era 666. Ah, ya, todas las 666. Gracias por hacerme acuerdo de eso. Entonces, ¿qué pasó? No se acabó el mundo, no llegó el Señor todavía porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces, con este ejemplo podemos ver cómo hay personas que se acercan a las escrituras sin entender que el Espíritu Santo no les va a revelar nada.
nos va a hacer más bien entender lo que es correcto, lo que está escrito aquí y las verdades que Dios nos ha dejado para que podamos aprender a conocerlo y conocer su voluntad. Entonces, la interpretación bíblica nos va a ayudar mucho a no cometer nosotros este tipo de errores. Y decía una hermana, y no dejarnos engañar fácilmente por los falsos maestros. ¿Estamos claros hasta ahí? Quisiera escuchar su opinión con respecto al rol del Espíritu Santo en la interpretación de las Escrituras. O sea, Miss, usted está diciendo que el Espíritu Santo ya reveló todo lo que ya tenía que revelar en la Biblia, que en la actualidad Así es. ya no nos va a revelar nada, sino que ya nos va a dar solamente claridad. Así es, así es. De lo que está escrito ya no le va a revelar nada. Y le voy a poner un ejemplo, hermana Adelaida, para que ustedes puedan entender un poquito mejor. Yo hace algún tiempo atrás, como 2 años atrás, estuve en un velorio y en el velorio se predicó el evangelio, se predicó el predicador, predicó el evangelio y después se sentó. Al rato se levantó una hermana que no era de nuestra congregación, era de otra congregación, no la conocíamos, sino que esa noche estuvo ahí, y ella se levanta y pidió la palabra y comenzó a decir que Dios le había revelado que iba a venir un terremoto, un gran terremoto. Y comenzó ahí a decir un poco de cosas. Yo le pregunto a usted, dígame si Dios no ha revelado, si Dios no reveló eso a los hombres o a los escritores que escribieron este libro. Dígame si eso no dice las escrituras. Dice en la palabra. ¿O es algo nuevo? Habla de terremotos. Que dice que en los postreros tiempos, ¿qué va a haber? Terremotos, habla de la hambruna, peces. Habla de la También maldad, habla que se levantarán nación naciones, contra nación. hijos contra padres, padres contra hijos. Dígame si es algo nuevo lo que esta hermana que se paró estaba diciendo. ¿Era algo revelador? No. No, No, no era algo revelador. Y así se levantan muchas personas a decir que Dios le ha revelado. Y hay personas que, ya les voy a contar un testimonio para que se rían un poquito conmigo. Ya, hermana Adelaida, ahora sí, ante este ejemplo un poquito más claro, continúe. no, solo me hace pensar, ¿no? Porque mucha gente dice, Dios me revela esto, y es como si fuera que te lee las manos, ¿verdad? Y Exacto, hay sí. hermanas, ¿verdad? Que muy consagrada, ¿verdad? Y ahora voy a Ujú. tener que atender bien esta clase para poder tener claridad. Cuidado. Sí, hay Ajá. que tener mucho cuidado, porque la palabra revelar significa sacar a la luz algo, dar a conocer algo que estaba oculto, algo nuevo. Y en nuestro caso, ya Dios nos dejó aquí todo lo que necesitábamos conocer y aprender, ¿sí? Conocer y aprender. Aquí está cómo debemos de vivir hasta el día que el Señor venga por segunda vez. Aquí están las recomendaciones que debemos de mantenernos fieles, que debemos de mantener la fe, que debemos de mantenernos compartiendo el Evangelio con otros hasta que venga el Señor por segunda vez. Aquí nos habla de la maldad, aquí nos habla de los terremotos, nos habla de todo lo que necesitamos saber para poder vivir en este mundo que está lleno de caos y de pecado. Aquí está todo, ¿sí? Entonces nosotros debemos de estar atentos, pero también conocer, por eso es que usted necesita estudiar, leer, entender, meditar, memorizar y vivir la palabra de Dios, usted y yo, para que no seamos presas fáciles. Déjeme ver, déjeme ver qué hora es para poderles contar, ya, porque 9:30 entra el pastor Edgar a dar la clase. Hermano, una preguntita, no le quito Cuénteme. mucho tiempo. A ver, un ejemplo. De pronto un ejemplo, ¿no? Que yo le diga a usted, supongamos, hermana Raquel, bueno, ahí como lo diría, que, bueno, vamos a usar la palabra revelar, vamos a Ya, usar la póngala, palabra. sí, póngala.
Dios me reveló que usted va a tener un buen negocio y que le va a dar un carro, ejemplo, último modelo, claro, cumpliéndose. Entonces, ¿cómo es eso? No digo reveló, sino que me iluminó. Ya, a ver, recuerde que estamos hablando de las escrituras, de las escrituras, de las escrituras. Claro. Y entiendo la parte por donde va usted. Entiendo la parte que hay personas que utilizan la palabra revelar cuando han tenido un sueño, cuando han tenido alguna visión. Hay personas que utilizan esta palabra, ¿sí? Ahora, no es exactamente la palabra revelar la que se debe de usar, ¿verdad? Quizás Dios me mostró, Dios me enseñó algo, porque Dios, Dios me a ver, habló. Dios es el mismo de antes y de ahora, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Estoy viendo la pantallita así como, ¿sí me escuchan? Sí, sí Amén. se escucha. Ya, ya. Entonces, Dios es el mismo de siempre, Dios no ha cambiado, Dios nos puede hablar de diferentes formas, pero aun cuando Dios nos habla de diferentes formas, nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con los sueños, porque muchas personas se basan en que el soñar o que sea su todo, el que Dios le hable solo a través de sueños. Y si Dios quisiera hablarnos solo a través de sueños, no hubiera dejado su palabra. Entonces, si por ejemplo, si Dios le llega a hablar a usted algo, que si usted se va a enfermar o alguien de su familia se va a enfermar, ¿qué es lo primero que usted debe de hacer? Usted debe de ir y hablar con Dios. Señor, si yo tuve este sueño y si fuese algo que se va a cumplir, Señor, ayúdame en medio de la situación o ayúdalo fulano de tal. O sea, llevarlo a Dios, luego a su palabra, a su palabra. Y si Dios le ha hablado algo a usted, también se lo va a hablar a la otra persona que es con la que usted soñó o con la que usted tuvo algún tipo de experiencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque en estos tiempos la gente lo ha hecho un todo, que Dios le hable solo a través de los sueños, o que la gente ha hecho un todo, que Dios le hable solo a través de YouTube, o que Dios le hable solo a través del predicador fulano de tal. No, Dios es soberano, pero su principal fuente de hablarnos es las escrituras, ¿sí? Es las escrituras. Dios nos va a hablar a través de un predicador, a través del grupo de discipulado que tenemos, a través de una hermana que me encuentre, a través de la iglesia. Dios nos va a hablar de diferentes maneras, pero nunca se va a contradecir y Dios nos va a hablar de diferentes maneras, pero siempre utilizando su palabra, ¿sí? Entonces, si la hermana Elvira me viene y me dice, usted va a tener, o yo soñé que usted va a tener un carro, un buen negocio, bueno, si el Señor lo desea y sabe que eso es para bien mío, qué bueno, pero si no es de Dios, eso no se va a dar, ¿sí? Eso no se va a dar, porque yo sé que la Biblia dice, ¿y cómo es que usted puede si llegara a ser cualquiera de los hermanos que se acerquen y le digan, hermano, yo sé que yo soñé o Dios me habló que usted va a tener un carro o un negocio próspero y todo esto, bueno, usted tiene que ver un poco también la vida de aquella persona, porque las escrituras nos dicen que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, ¿verdad? Entonces, si la persona es una persona que está consagrada al Señor y que está haciendo su obra, bueno, Dios sabrá cómo bendecirlo de alguna u otra manera, pero siempre va a estar, todo este tipo de experiencia va a estar regido hacia la palabra de Dios. Este va a ser su filtro, querido hermano. Si alguien viene y les dice, hermano, yo soñé, Dios me habló, que algo le iba a pasar a usted o le iba a hacer, bueno, Dios aquí también le va a hablar a usted. Dios nos ha dado las escrituras para que sea el medio por el cual nosotros podamos filtrar toda información que nos llegue. ¿Sí? Hermana Raquel, escúcheme, o sea, no me refiero, o sea, yo sé que lo que usted está explicando, pero, o sea, mi pregunta fue, si Dios, o ya, yo estoy orando, o sea, yo estoy en plena comunión con Dios, ya, y Dios me pasa eso, de pronto, bueno, como se sabe decir, bueno, una visión, yo vi esa visión
Entonces, eso es lo que yo le pregunto. ¿Qué digo? ¿Es iluminación o revelación? O sea, yo estoy orando, estoy en el Espíritu Santo, envuelta en el Espíritu Santo. Entonces, de pronto me pasa eso. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que es Dios le revelación. mostró. O sí, ya. Se dice Esa es Dios la me mostró. palabra. Dios me mostró. Ah, Sí, ya, Dios me perfecto. mostró. Porque es importante, y gracias hermana Elvira, porque sí es muy importante lo que ella dice, porque esta palabrita revelación hoy por hoy es muy, muy mal usada. Y les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes conozcan un poquito de la historia de los mormones. Dice que los mormones, justamente José Smith, que es el que inició esta secta, José Smith tuvo una revelación. ¿Quién se le reveló a él? El Señor Jesús. Y él le preguntó que si debía asistir a una iglesia de las que ya había y que Jesús le había dicho no, no tienes que asistir a ninguna iglesia, tú tienes que crearte una nueva iglesia donde vas a enseñar un nuevo evangelio. Entonces, el nuevo evangelio para ellos, está plasmado en el libro del Mormón, que tiene más autoridad que las escrituras. Y bueno, y ahí según él se le reveló Pedro, Jacobo y un sinnúmero de revelaciones que tuvo. Y de ahí sale la secta de los mormones. Entonces, toda esta palabra ha sido mal utilizada y sigue siendo mal utilizada para poder crear cosas o enseñanzas equivocadas, ¿sí? Entonces, por eso sí hay que tener cuidado cuando usted escuche, Dios me reveló, pues Dios ya ha revelado todo lo que Él deseaba revelar, ¿sí? Dios a través de las escrituras ya se ha dado a conocer. Entonces, a través de las escrituras, a través de la creación y a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra revelación por la cual Dios se quiera dar a conocer. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos claros. Voy a dejar de compartir. Ya mismo terminamos la clase. Quiero compartirles una experiencia que me pasó a mí con respecto a esta parte de mal interpretar las escrituras. Y pongan mucha atención para que no caiga. Un día, cuando yo tenía, creo que año y medio de haber conocido al Señor, donde nos congregábamos, lideraba una mujer y pertenecíamos a éramos 5 iglesias agrupadas y compartíamos una misma misión. Había el pastor principal que era el presidente. Bueno, un día hubo un congreso en la Universidad de Guayaquil y nombraban a una persona que iba a llegar. Entonces, nos invitaron ellos, a mi esposo y a mí, y este evento era solo para pastores y líderes. Nosotros estábamos ayudando en algunas áreas, pero no éramos nombrados líderes, pero nos invitaron. No fuimos. Entonces, cuando nos fuimos, estaba el predicador. Nosotros, la Universidad de Guayaquil tiene gradas, y estábamos al último con mi esposo y delante mío la hermana que estaba encargada de la iglesia y el pastor principal. Estaban los dos. Entonces el hermano comienza a utilizar la historia de José y sus hermanos. Cuando José era gobernador y sus hermanos fueron a pedir comida. Y se acuerdan que José le puso una trampa a sus hermanos. ¿Se acuerdan? Ustedes que son maestras de escuela dominical. Le puso una copa, ¿verdad? Dentro de los granos que iban a llevar y los acusó de ladrón y los metió presos. ¿Y qué pidió a cambio José para dejar o soltar a sus hermanos? ¿Qué pidió a cambio? A Benjamín, que le trajeran a Benjamín. Eso es. José pidió que le trajeran a Benjamín. Entonces, el hermano, el predicador, estaba llevando la historia muy bien. Todos estaban muy atentos. Entonces, cuando él dijo, tráiganme a Benjamín y lo soltaré, el predicador manipula la frase y dice, tráiganme a Benjamín y recibirán la bendición. Tráiganme a Benjamín y recibirán la bendición. Entonces comenzó a manejar esa idea. Cuando viene y tergiversa la idea, entonces comenzó a preguntarle a la audiencia, ¿ustedes quieren recibir la bendición? Y todos decían sí. Entonces ahí vino lo bonito.
comenzó a decir el predicador, tráiganme a Benjamín y recibirán la bendición. ¿Quién está en el billete de $100? Preguntó el predicador. A ver, alguien que me diga, rapidito. Si no, me quedo y no les cuento toda la historia. ¿Quién está en el billete de $100? ¿Quién? No lo sé. No lo No El saben. atracador. El atracador. En el billete de $100 está Benjamin Franklin. Ah, Entonces el predicador comenzó a decir, tráiganme la bendición y tráiganme a Benjamín y recibirán la bendición. Ahí vino y le dijo al pueblo que estábamos ahí escuchando, usted quiere ser bendecido, tiene que hoy sembrar $100 y usted será bendecido. Y usted hubiera visto cómo líderes y pastores, no todos manejan un billete de $100, fueron muy pocos, se pararon a dar los $100 que pedía el predicador. Entonces, como no había más de 5 o 6 personas con $100, se sentaron, el predicador dijo, bueno, si no tienen los $100 en este momento, pueden venir a dar, y comenzó a poner cantidades, de 50, de 40, de 30, y así los llamó por grupo. Y todos los pastores y líderes estaban entregando el dinero. Y si usted tenía $50, tenía que firmar un contrato que usted se comprometía a poder depositar los otros 50, porque usted tenía que completar los $100 para recibir la bendición. Y si había gente que no tenía plata, les aceptaba relojes, les aceptaba cosas así. Si yo estaba desde arriba viendo, mi abuela era cristiana, yo a mi abuela nunca le había escuchado que había este tipo de cosas dentro de la iglesia del Señor. Y mi abuela nos daba algunas enseñanzas con respecto a algunas cosas que eran necesarias. Y el Señor me tocó, me puso en mi sentir de que eso no estaba correcto, de que eso no estaba bien. Y yo desde ahí nunca más fui a donde nos invitaban sin saber quién era o quién se trataba. ¿Cómo fueron malinterpretadas las escrituras? Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo fueron malinterpretadas las escrituras y usadas para conveniencia del ser humano? Entonces, mis queridas hermanas, las dejo con ese desafío. Cuidar de no caer en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas, en creer en cualquier maestro que se para y use el nombre de Dios para poder engañar, para poder beneficiarse, sino que tengamos la actitud de los bereanos, que cuando alguien nos enseñe algo podamos ir a las escrituras, investigar, leer, estudiarlas e interpretarlas, para así no ser presa fácil de las malas enseñanzas que se levantan cada día más. ¿Sí? ¿Estamos claros? amén. Muy bien, me gustaría escuchar a la hermana, pero no sé si la hermana Guadalupe esté por ahí. Sí, la hermana Guadalupe. Hermana Guadalupe, ¿qué se lleva usted esta noche? Porque ya tengo que darle paso a Jess. ¿Qué se lleva usted en esta noche con respecto a la parte de interpretación?